Buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tema de programación del variador de frecuencia Siemens Simatic modelo G120 con la ayuda de una CPU S7200 correspondiente a la tarea de investigación número 3 del curso de Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA. Mi nombre es David Pozo y el de mi compañero Volvió Alejandro. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que realizar para el correcto funcionamiento tanto de nuestra CPU como de nuestro variador de frecuencia? Pues bien, las conexiones son las que se pueden ver en pantalla. En este caso tenemos dos tipos de conexiones. En la parte de la izquierda tenemos un Simatic, un PLC S7 1217C conectado vía Ethernet a nuestra computadora. También tenemos un módulo de comunicación, el CM1241, que se conecta directamente a nuestro PLC, el cual nos sirve como interfaces RS422 y RS485 mediante un conector DB9. Este conector nos sirve para realizar la comunicación Modbus con nuestro variador de frecuencia G120C. Además, podemos realizar una conexión directa de nuestro variador de frecuencia a nuestra computadora con interfaz serial, que en este caso sería USB. Estas son las conexiones más importantes que tenemos que realizar debido a que tenemos que realizar una programación tanto de nuestra CPU como de nuestro variador de frecuencia. Desde la computadora se pueden configurar ciertos parámetros tanto del variador de frecuencia, los cuales son muy importantes, que vamos a ver más adelante, pero los que podemos mencionar son los tiempos de arranque y los tiempos de parada, que por defecto en varios variadores de frecuencia vienen configurados con tiempos de 3 a 5 segundos. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, ¿cuáles son exactamente los componentes que se pueden utilizar para este tipo de conexión? Pues tenemos primero, como ya mencionamos, el S7 1200 1217C, el modelo DC-DC-DC, el cual posee una versión de firmware 4.1. Correspondiente también tenemos el módulo de comunicación 1241 para interfaces RS422 y RS485, el cual tiene un firmware de conversión 2.1. Y finalmente tenemos el variador de frecuencia Sinamic G120C con versión de firmware 4.7.6. En este caso, los software que necesitamos para realizar la programación de todos estos equipos son el TIA Portal Professional versión 15 o superior y el StarDrive versión 15 también. En cuanto a la comunicación Modbus, la programación que se realiza en nuestro PLC 1200, necesitamos el uso de dos bloques de control que irán en nuestra programación, en nuestro main principal, los cuales los vamos a ver más adelante cuando realicemos la programación en TIA Portal. Estos bloques los vamos a encontrar en los bloques de comunicación. En la parte de procesadores de comunicación podremos ver una pestaña que tiene el nombre de Modbus, en donde encontraremos dos bloques esenciales para la programación de nuestro PLC 1200 y de nuestro variador, y para controlar nuestro variador, que en este caso son el MB-COM-LOAD y el MB-Master. Vamos a ver cuáles son los parámetros que necesitamos configurar en cada uno y cuál es el funcionamiento de estos. En este caso no vamos a usar el bloque de esclavo, el MB-Slave, debido a que no vamos a realizar la programación de un esclavo con otra CPU, con otro 1200, porque en este caso nuestro esclavo va a ser nuestro variador de frecuencia y nuestro variador de frecuencia requiere otro tipo de programación. Pues bien, ahora tenemos los parámetros, algunos de los parámetros más importantes del primer bloque que necesitamos, que es el MB-COM-LOAD. En este caso tenemos el parámetro rec, que es un tipo booleano, es una entrada, y inicializa el bloque MB-COM-LOAD. Esto lo hace mediante un flanco ascendente.
Usualmente en ciertos tipos de programación o en ciertos tipos de comunicación en el que este bloque necesita inicializarse, o asimismo también el bloque MB Master, se suelen colocar en este tipo de entradas una entrada de tipo PWM o una entrada de tipo reloj, los cuales encontramos en nuestra programación de TIA Portal y en ciertas versiones de CPU 1200. El siguiente parámetro que necesitamos definir para nuestro bloque MB con load es la entrada, es el parámetro port, el cual es un tipo entrada que identifica el puerto de comunicación. Ahora bien, dependiendo de qué módulo de comunicación estemos usando, si es un módulo de comunicación, como vimos anteriormente, un CM 1241 en este caso, o si es eh, un módulo de comunicación CB, en los cuales van colocados físicamente sobre nuestro PLC 1200, este parámetro va a cambiar y en este caso tenemos que reconocer cuál de estos puertos es el que vamos a utilizar en caso de que hagamos una aplicación, que realicemos una aplicación más grande donde tengamos varios puertos de comunicación. Tenemos que identificar exactamente cuál es el puerto que estamos utilizando. La configuración de este parámetro lo vamos a ver más adelante, cuando realicemos la programación en TIA Portal. El siguiente parámetro es la velocidad de comunicación, que en este caso el parámetro es baud, tipo de entrada. El tipo de dato es UDINT, y bueno, esto se refiere a la velocidad de comunicación. Como muchos sabemos, las velocidades más comunes son la de 9600 baudios y la de 115200 baudios. Ya en este caso, la velocidad de comunicación que usaremos más adelante va a ser la más estándar, la de 9600 baudios. Los bits de paridad, estos sirven, el parámetro de paridad sirve para realizar una comprobación de la información que se está realizando. Podemos realizar la comunicación sin bit de paridad, con bit de paridad par o impar. Esto es solo para la comprobación de los datos tanto que se envían como que se reciben. Y en caso de que el bit de paridad no sea coincidente entre el esclavo y el maestro, el, el bloque de comunicación, en este caso el bloque de comunicación EDB-COMLOAD, nos mostrará un mensaje de error y un código de error, el cual nos indicará qué tipo de error se ha identificado. Todo esto gracias al bit de paridad, pero en caso de que no decidamos usarlo, la información tal vez no sea muy fiable, aunque como sabemos, Modbus como tal es un protocolo de comunicación bastante fiable. El siguiente bloque es el parámetro, es el MBDB, es un tipo de dato entrada y hace referencia al bloque de datos de instrucción máster o esclavo que estamos usando. En este caso, ¿qué parámetro debemos configurar aquí en MBDB? Y cuando nosotros realicemos la implementación del bloque, en este caso de MB Master, va a tener una identificación este bloque, el bloque MB Master. Este bloque vamos a tener que configurarlo en esta entrada del bloque MB con load. Finalmente tenemos tres parámetros bastante importantes en el funcionamiento, el parámetro DON, el parámetro error y el parámetro status, que en este caso están relacionados entre sí. El parámetro DON indica que la instrucción que se haya encargado de realizar al bloque de comunicación MB-COMLOAD ha sido ejecutada con éxito. En este caso, cuando se realice esta tarea, la salida DON tendrá un valor booleano de 1. Por otro lado, si la instrucción no se ha realizado de manera correcta o no se ha terminado de realizar, la salida error va a tomar el valor de 1 y nos va a indicar que se ha detectado un error. Sin embargo, estos dos parámetros, DON y error, no nos indican qué tipo de error o qué tipo de tarea se acaba de realizar, solo nos indican que ya han ocurrido o se han identificado errores. Entonces, ¿cómo identificamos qué es lo que ha sucedido? Para eso es el último parámetro de este bloque de comunicación, que es status. Esto nos va a indicar un código de error, por eso el tipo de dato de esta salida es del tipo Word, y nos indicará si la tarea ya ha sido realizada
va a tomar un cierto parámetro, o si ha ocurrido un error, dependiendo de qué tipo de error, nos va a dar otro código como salida. Entonces, ahora bien, el siguiente bloque de comunicación que tenemos que configurar, en este caso es el MB Master, que ya lo mencionamos anteriormente, para el bloque MB Comload. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos aquí? Pues tenemos unos cuantos que son similares al anterior bloque, que en este caso es REQ, el cual nos indica que que se realiza una solicitud de esclavo. Usualmente las entradas de tipo reloj en este parámetro se utilizan en este bloque de comunicación, en MB Master o en MB Slate. Sin embargo, para aplicaciones bastante simples, usualmente se suele realizar cierta programación bastante simple para este parámetro de entrada. En este caso es un parámetro de tipo booleano cuando toma un valor de 0, no se está realizando ninguna solicitud de tarea para nuestro esclavo, y cuando toma el valor de 1 se está realizando una solicitud. Pero ¿qué tipo de solicitud? Eso depende de un parámetro que vamos a ver más adelante. El siguiente parámetro de entrada que tenemos es MBADDR, es un tipo de dato de entrada de tipo UINT, el cual nos indica la dirección de estación Modbus RTU. El siguiente parámetro es el parámetro Mode, el cual nos indica qué tarea se le está indicando hacer al maestro, que en este caso lo está representando este bloque MB Master. Cuando este modo de trabajo toma cierto valor, que en este caso son valores enteros de entrada, de tipo USINT, 0, 1, 2 o 4, dependiendo de qué parámetro esté configurado en esta entrada, va a realizar cierta tarea de lectura, escritura o diagnóstico. Sin embargo, no es suficiente con esta entrada. Cuando uno le configura, por ejemplo, el parámetro 0, uno tiene que tener un flanco positivo en la entrada REQ para que la tarea de lectura, que está indicado en el parámetro mode, se realice desde el bloque MB Master. Entonces vemos que al menos el parámetro mode y el parámetro REQ están relacionados entre sí. Los siguientes parámetros, el data ADDR y data len, indican respectivamente la dirección inicial del esclavo, que en este caso son de tipo entero, UDINT. Esto es en caso de tener varios esclavos. Sin embargo, si solo se cuenta con un esclavo, la configuración que se debe realizar aquí es con el parámetro 1, que indica el único esclavo que se está trabajando. El siguiente data len es la longitud de los datos que se están enviando. En este caso, bueno, más adelante en la programación vamos a realizar con tipos de datos de tipo de palabra, los cuales vamos a ver cuál es la longitud de los datos que se están trabajando. Siguiente parámetro, data PTR, es un tipo de dato variante, es una entrada y nos indica, y es un puntero hacia la dirección de un bloque de datos o la marca del CPU donde se están escribiendo, desde donde se están escribiendo o leyendo los datos. Finalmente tenemos dos parámetros, el parámetro DOM y el parámetro BUSI, que son salidas, y nos indican si se han llevado a cabo ciertas tareas, como lo vimos en el bloque pasado. Por ejemplo, el bloque DON nos indica si se ha enviado una solicitud mediante los parámetros mode y REQ, si esta tarea con el esclavo ha sido finalizada. Esto en cuanto al bloque DON nos indica con un 0 o un 1. Y el parámetro BUSI nos indica si se ejecuta, cuando se está ejecutando la tarea. Es decir, que cuando nosotros iniciamos una solicitud, cuando se está llevando a cabo, por el tiempo que se lleva a cabo, el parámetro BUSI se va a poner en 1. Y cuando la tarea se haya completado, el parámetro BUSI se va a poner en 0 y el parámetro DON se va a poner en el valor booleano de 1. Los dos últimos parámetros para nuestro bloque MB Master son los parámetros de error y status, que tienen la misma dinámica que en el bloque anterior, que en este caso el bloque error, si ha ocurrido algún error de comunicación o un error en la ejecución de la tarea que se ha solicitado al esclavo,
va a tomar el valor booleano de 1, pero no nos indica cuál ha sido el error. Ese tipo de parámetro lo lleva el parámetro status, que en caso de que se haya realizado la tarea o se haya encontrado algún error en la tarea, nos va a indicar mediante un código cuál va a ser el tipo de error que se ha llevado a cabo. Y finalmente tenemos en pantalla, en la parte inferior, cuál es el bloque que se visualiza en TIA Portal cuando se realiza la programación en protocolo de comunicación Modbus. Bueno, al final tenemos la configuración de los bloques MB Slave, esto en caso de que nuestros esclavos sean otros CPUs, en este caso podrían ser otros PLC 1200 que estén actuando como esclavos, cuyos parámetros son los siguientes. En este caso, el primer parámetro, uno de los más importantes, es el MBADDR, el cual nos indica cuál es la dirección de este esclavo. En este caso de que tengamos más de un esclavo, nosotros tenemos que definir este parámetro con cada uno de los CPUs que estemos utilizando como esclavos. Siguiente parámetro, el MBHold red, es un tipo de dato entrada y es un puntero que hacia un bloque de datos de registro para la parada Modbus, que en este caso es para el funcionamiento de cada esclavo. Siguiente parámetro, NDR, es un tipo de dato salida y booleano y nos indica cuando el maestro, que en este caso es otro CPU 1200, ha escrito datos sobre nuestro esclavo. En este caso puede ser el esclavo número 1, número 2 o número 3. Depende de a quién se le haya hecho la solicitud desde el bloque MB Master. Finalmente tenemos los dos últimos parámetros, el parámetro de error y el parámetro de status, que tienen la misma dinámica que los bloques anteriores. Nos indican si ha ocurrido algún error en las solicitudes o en las tareas que se estén realizando, en este caso con los esclavos, y nos indican el código de error que haya ocurrido, ya sea en código de error de comunicación o de tipo de datos o cualquier otro que pueda llegar a suceder. Ahora tenemos los ajustes para la comunicación Modbus RTU, pero para el variador de frecuencia, que en este caso los parámetros se los configura con códigos. En este caso, el primer código, uno de los más importantes para nuestro variador de frecuencia, esto ya es en el variador de frecuencia, es el parámetro 2020-8, el cual nos indica la velocidad a la cual se está llevando la comunicación con nuestro maestro. ¿Por qué este parámetro vemos que es igual a 8? Porque esa es la configuración que tiene por defecto al encender por primera vez nuestro variador de frecuencia. ¿Y cuál es la velocidad con este parámetro cuando se encuentra en el número 8? Es de 38.400 baud. En este caso, nosotros mencionamos anteriormente que íbamos a usar otra velocidad de comunicación que es un poco más estándar, que es la número 6, que es 9600 baudios. Por lo que este parámetro lo debemos cambiar de 8 a el parámetro 6, al valor de 6, para tener una correcta comunicación entre nuestro maestro PLC 1200 y nuestro esclavo variador de frecuencia. El siguiente parámetro es el parámetro 2021 y nos indica la dirección del bus de campos, y en este caso este parámetro solo acepta valores enteros de 1 a 247. El parámetro 2024 es la interfaz de tiempo del bus de campo. En este caso tenemos dos opciones, que es el valor de 0, que es el procesamiento de telegrama máximo permitido por hora del esclavo Modbus, que es 1000 milisegundos. Esto también lo tenemos que configurar para nuestro maestro. Y el siguiente valor admitido en este caso es el parámetro 2, que es 0 milisegundos, que es tiempo muerto entre dos telegramas. El siguiente parámetro para nuestro variador es el 2029, que es el error estático de la interfaz.
y el parámetro 2030, que en este caso viene configurado con el valor de 2, que es el módulo de campo de interfaz de conexión, que en este caso viene por defecto con el parámetro 2, que refiere a Modbus RTU. El parámetro 2031 es la paridad de interfaz del campo Modbus, que en este caso también hay que configurarlo en Kia Portal para nuestro maestro, y solo acepta tres valores posibles, el 0, el 1 y el 2, los cuales corresponden a no paridad, paridad impar y paridad par respectivamente. Que en este caso, más adelante lo vamos a trabajar con paridad par, es decir, con el valor de 2. Y finalmente el parámetro 2040 es la interfaz de campo de tiempo de monitoreo, que por defecto viene por 10 milisegundos, es decir, con el parámetro 2040 igual a 0, que nos indica que el monitoreo se encuentra desactivado. Hola, bueno, yo soy el estudiante Ulvio Alejandro y voy a continuar con la exposición, en lo cual me voy a guiar un poco más sobre cómo es la conectividad y los ajustes para tener la comunicación Modbus RTU entre el PLC, el módulo de comunicación y el driver en cuestión, ¿no? Entonces, bien, como mi compañero muy bien lo explicó, nosotros vamos a tener una computadora donde vamos a tener los distintos software para poder configurar lo que es nuestro PLC, el cual va a actuar como el máster, ¿verdad? Y se va a comunicar mediante un módulo para el variador de frecuencia por RS485 para poder controlar lo que es el motor trifásico, ¿no? Entonces, bien, si un poco sobre las comunicaciones o el esquema la conexión física, ¿verdad? Este va a ser por dos cables, uno que va a transmitir y otro que va a recibir, ¿verdad? Se llama una comunicación half duplex porque solo funciona uno a la vez y lo que se indica es una variación de voltaje, ¿verdad? Entre sus dos terminales y bueno, como en este caso solo tenemos un máster y un esclavo, el máster va a enviar la instrucción y el esclavo la va a recibir y por ende va a ejecutar cualquier acción que se le permita, ¿no? Entonces, en este caso, el PLC S7200 va a ser el máster y nuestro driver va a ser nuestro esclavo. Ahora bien, tenemos componentes necesarios para una instalación correcta, ¿no? Entonces tenemos tres. En este caso contamos con la bobina de red, la bobina de salida y una resistencia de frenado. Tanto la bobina de red como la resistencia de frenado se van a colocar antes del driver. O sea, primero va la alimentación, luego van estos componentes y van al driver. Mientras que la bobina de salida va en la salida del driver, o sea, en la entrada de lo que es el motor. ¿Ok? Entonces, bien, la bobina de red lo que hace es proteger a este convertidor sobre particularidades que tenga la red industrial. Una de ellas es sobre la sobretensión, lo que son los armónicos y las caídas de conmutación. Pues recuerden que en las industrias se van a trabajar por bloques y estos bloques van a ser ejecutados según sea el proceso que tengamos. Entonces, por ello la importancia de tener esta bobina de red para que nuestro variador, ¿verdad? No sufra esas perturbaciones que tiene respecto a otros procesos distintos que tenga la industria, ¿no? La bobina de salida lo que principalmente nos va a ayudar es tener una mayor distancia, ¿verdad? Desde nuestro driver, o perdón, desde nuestro driver AC, que en este caso es nuestro convertidor, hasta nuestra carga, que en sí es nuestro motor. Entonces, en caso de que tenga una distancia mucho más larga de la permitida, lo que va a ayudar esta bobina de salida es aumentar, ¿verdad? Lo que es la distancia de comunicación y poder así llevar la aplicación. Pues recordemos que siempre se van a tener un cuarto donde van a estar ubicados estos variadores y las cargas pueden encontrarse muy lejos de él mismo. Entonces, por ello viene la importancia de la bobina de salida para que los motores puedan recibir la instrucción y puedan ejecutar su trabajo, ¿no? Y la resistencia de frenado, pues esta también va a estar conectada en lo que es en la red, ¿verdad? Antes de lo que, desde la red al driver hace, y bueno, lo que va a hacer es permitir el frenado de cargas cuando al momento de inercia es alto, esto con respecto a la ejecución del motor,
¿verdad? Para no traer consigo, por así decirlo, darle efectos a la red, no darle otros problemas a otros bloques que se estén ejecutando en la industria. Entonces ese como es el objetivo. Se podría indicar que esta es como que la bobina de red para la entrada, ¿verdad? El consumo del driver. Y esta resistencia de frenado es para no alterar otros procesos que pueda tener la red, ¿no? Y bien, las redes permitidas, según la norma IEC, ¿verdad? Desde el 2005, se indica que la altura que va a tener lo que son las variaciones permitidas según la aplicación industrial es de 2000 metros. Y por lo tanto, tenemos una red que se le conoce como TN, ¿ok? Entonces tenemos dos tipos de variadores, uno con filtro de red integrado y otro sin filtro de red integrado. En este caso, en la red TN, ¿verdad? Nosotros aquí podemos observar que tenemos las dos líneas del transformador, ¿correcto? Y bueno, en nuestro caso tenemos que es trifásico, dentro de una entrada trifásica, y por supuesto lo que es el punto a tierra. Este punto a tierra en este tipo de redes, ¿verdad? Tiene que tener conexión o en un punto, ¿verdad? Tienen que estar conectados la tierra y el neutro, ¿ya? Entonces, esto con el fin de que el conductor de línea puesta a tierra no transfiera energía en el neutro. Entonces, todas esas cargas se vayan directamente al, a la puesta a tierra, ¿verdad? Y no desbalanceen la carga en general. Entonces, es como que una protección hacia los consumidores, que en este caso son los variadores. Ese es el objetivo de la red TN. En la red TT tenemos ahora ya una alimentación aislada, ¿verdad? Entre nuestro generador, que va a ser nuestro transformador, ¿verdad? Va a producir nuestras líneas trifásicas, va a tener un fusible, el variador sin filtro a la red, ¿verdad? Y bueno, en este caso lo que nos indica es que no podemos actuar en la red TTT, ¿verdad? No podemos optar con un variador con filtro de red integrado o externo. Siempre nosotros vamos a ejecutar este tipo de redes solo con el variador sin filtro. En comparación a la anterior, podemos ver que admite los dos, el variador con filtro de red integrado o el variador sin filtro de red. Pero en la red TT no admite lo que es el variador con filtro integrado. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta debido al desbalanceamiento que podría producirse en estos equipos, y lo cual tiene una vida útil menor a la que provista por el fabricante. Entonces, por ese motivo, no se recomiendan y no se permiten el uso de estos tipos de dispositivos. Sin embargo, el de que se encuentra sin filtro en la red, bueno, este sí se permite en este tipo de redes, ¿no? Finalmente tenemos una red IT, que en este caso vamos a tener que los conductores están aislados respecto al conductor de protección PE. En este caso, lo que indica es, por así decirlo, la impedancia que va a tener o el fusible, ¿verdad? Tanto en la línea de neutro de la puesta a tierra como la puesta aislada tanto de la red como del variador. Si se dan cuenta, ya no existe una comunicación y aparte tiene una impedancia en este caso, ¿verdad? Que tiene como protección conectados mediante la impedancia en el neutro, pero del transformador, ¿ok? Entonces, este tipo de redes, bueno, se transfiere el neutro y a veces no. La que sí se ubica es el variador sin filtro de red. No se admite o no se permite con el variador con filtro. Y por lo tanto, bueno, se recomienda tener una reactancia de salida por el desbalanceamiento que podría producirse. Aunque es posible operarlo, ¿verdad? Porque básicamente es la misma que se trataba en el TTT, pero en este caso sí se considera la impedancia de la red trifásica de lo que es el generador. Por ese motivo es que se utiliza la reactancia de salida. Las redes IT, por lo general, se utilizan cuando las cargas o el proceso industrial este, son bastante exhaustivos en lo que es su procedimiento de automatización. Entonces, con el fin de no alterar la producción en otros procesos, se recomienda este tipo de redes, ¿no? Finalmente, lo que hablamos desde un inicio, tenemos los componentes tanto del convertidor, ¿verdad? Los fusibles, que son muy importantes dimensionarlos para nuestra carga, que en este caso vendría a ser nuestro drive y nuestro motor DC, ¿verdad? Los fusibles son dimensionados con el convertidor DC porque esa es nuestra alimentación.
Mientras tanto, en lo que es protección para nuestro motor DC, puede existir un guardamotor o un relé térmico que podría ser ubicado en esta parte de aquí, ¿no? Tanto aquí como acá, no habría problema porque es la misma línea. Pero sería mejor o recomendable que esté más cerca del motor porque tendría más, está más cerca de donde se encuentra la carga, pues como les indiqué anteriormente, las bobinas de salida son como una expansión, ¿verdad? De comunicación entre el driver y el motor, debido a que en la industria, bueno, es necesario que se encuentren en cuartos aislados estos módulos, ¿verdad? ¿Con el fin de qué? De proteger al usuario, de no causarles daño, ¿verdad? A los equipos por las perturbaciones que pueden tener, tanto los ruidos, y lo que son las vibraciones, ¿verdad? Entonces, con ese fin, nosotros ubicamos en un cuarto aislado todos nuestros módulos que pueden ser comandados y en otra parte lo que es el sistema de operación. En este caso pueden ir los motores, los tanques, etcétera, ¿no? Entonces, bien, eso con respecto a lo que es la salida del convertidor. La resistencia de frenado, lo indicamos bien, que permite lo que son las no perturbaciones o entre la carga, pues recordemos que al momento de hacer lo que es ejecuta el programa, cualquiera que se establezca, podría desbalancear las cargas. Entonces, por ese motivo, la resistencia de frenado nos permite a que todas estas de aquí se mantengan en lo que es, por eso se conecta con el punto eléctrico de la Tierra, ¿verdad? Entonces, para que todas estas cargas se emitan en lo que es la malla tierra de la industria, ¿no? Entonces, bien, la bobina de red acondiciona, ¿verdad? Todo lo que es la entrada para así ponerlo en nuestro convertidor. Aquí podemos tener los terminales, ¿verdad? De la bobina de red, tanto también del convertidor, de la resistencia de frenado, de la bobina de salida, y bueno, y ahí nosotros querremos si vamos a tener una conexión delta, estrella, o, o la combinación de ambas, ¿no? Bien, y un poco sobre las interfaces y los conectores, interruptores y bloques de borneras del convertidor. Entonces, como principal, nosotros aquí tenemos un para la comunicación Modbus RTU, ¿verdad? Aquí admiten lo que es el RS485 y el RS232. Los interruptores que me permiten tener una entrada analógica, ¿verdad? Y yo le podría admitir lo que es la tensión, la intensidad. También en caso de que queramos guardar algunos parámetros importantes, ¿verdad? Que es posible también guardarlos con el variador. Tenemos un slot de tarjeta de memoria, también es posible guardar el código. Estas tarjetas son especiales de Siemens, ¿verdad? Son tarjetas propias de la marca. Si ponemos otras tarjetas no van a ser compatibles, no van a poder llegar a ser leídas por el dispositivo. Aparte tenemos otros tipos de comunicaciones como son el CAM, el MB, el USS, ¿verdad? Que tenemos aquí en nuestro Deep Suite. Y nosotros podemos tenerle los bits de comunicación. Entonces aquí como que tenemos un ejemplo de dirección 5, ¿verdad? Donde todos desde el 7 al 4 se mantienen en off, y el 2, y el 1 y el 3 se mantienen en on. Esto como por así decirlo un protocolo de comunicación para los que están aquí ubicados. Y la interfaz USB para poder comandar desde nuestra computadora mediante el software starter. Entonces ahí podríamos configurarlo sin la necesidad de tener un PLC. Entonces directamente con nuestra computadora podríamos configurarlo mediante una interfaz USB conectado para poder realizar cualquier operación. Los estados de LED tenemos el encendido, el apagado y lo que es un estado de error en caso de que haya ocurrido alguna eventualidad posible en nuestro proceso, ¿no? Entonces, bien, aparte tenemos lo que son los links, tanto sirven solo para Profinet. El bus de comunicación, bueno, tenemos aquí también sobre los terminales de bus de encendido y apagado, ¿verdad? También tenemos lo que son las interfaces de bus de campo, donde podemos conectar cualquier otro dispositivo que pueda comunicarse con nuestro convertidor, ¿no? Entonces, bien, el dimensionamiento que tenemos en este driver específico es para lo que es la velocidad de control de un motor trifásico AC de jaula de ardilla. Entonces, bien, esto con respecto al tema número 1. A continuación vamos a explicar con el tema número 2, con la aplicación del TIA Porta.
A continuación, exponemos lo que es el tema número 2 del correspondiente al trabajo autónomo número 3, el cual nos vamos a realizar una simulación de cómo controlar un Tsunami G120 con un PLCS 7200 a través de un protocolo de comunicación Modbus RTU. Los integrantes, mi compañero David Pozo y mi persona, Ulvio Alejandro. Ok, entonces bien, como primera instancia nosotros lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto en TIAportal, pues este va a ser el software donde nosotros vamos a diseñar y configurar todos los parámetros requeridos para poder tener la comunicación Modbus RTU con los equipos antes mencionados. Entonces luego lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo dispositivo. Este dispositivo va a ser nuestro controlador, ¿verdad? En este caso hemos escogido el CPU 1214 DCDCDC, el cual nosotros tenemos puede ser una comunicación, una expansión de módulos, ¿verdad? De comunicación serial, como lo indica, de la versión 4.4, y aparte podemos simular lo que son las librerías del S7 Communication, es en donde nosotros vamos a encontrar tanto las configuraciones del MB Comload y del MB Master. ¿Ok? Luego, nosotros tenemos que agregarlos en el módulo de comunicación. En este caso es el CB1241RS485. Las siglas como tal son las que se muestran en la pantalla y esa se agrega en la parte frontal de nuestro PLC. ¿Ok? Entonces de ella se transmite por medio de 4 cables hacia nuestro variador, ¿verdad? O nuestro convertidor, que en este caso es el que va a controlar el motor. Como consecuente, ¿verdad? Vamos a tener que tener un poco de las propiedades de este módulo de comunicación. Importante tener en cuenta cuál va a ser nuestra velocidad de transferencia. Esto es lo que indica los kilobytes por segundo, que son 9.6 o también denominado 9600 baudios. La paridad, que hemos considerado la paridad par, los bits de datos que son 8, ¿verdad? Por el simple hecho que estamos trabajando en Modbus RTU. Y por supuesto el tiempo de espera, que es de 1000 milisegundos. ¿Ok? Entonces, como consecuente, tenemos además que realizar lo que es el bloque de datos del variador de frecuencia. Esto va a ser lo que va a dar la comunicación o va a dar la señalética de lo que tiene que realizar mi variador de frecuencia, ¿no? Entonces ahí podemos tener el command word, ¿verdad? El set point, el estado, la puesta de servicio y los datos para reconocer. O sea, aquí nosotros le vamos a dar los parámetros necesarios para que mi variador actúe de alguna forma. En este caso puede ser las velocidades de RPM, también cambiar de giro, puesta en marcha, entre otros. O sea, básicamente los datos que le vamos a enviar a nuestro variador de frecuencia para que pueda actuar nuestro motor de la forma que nosotros querramos. ¿Ok? Entonces, bien, además también tenemos el bloque de datos del proceso. Recordemos que vamos a tener un proceso en el cual, esperen un momento, ya, nosotros vamos a tener un proceso, ¿verdad? Donde tenemos que configurar todos los parámetros que van a actuar en nuestra comunicación. En este caso, nuestros máster, ¿verdad? Si el máster tuvo algún problema, si el máster está en el modo de comunicación correcto, lo que corresponde a la dirección del dato, ¿verdad? Los códigos de errores, entonces todos esos datos se tienen que guardar en un bloque de datos de instancia. En este caso lo hemos denominado como DB proceso Modbus, ¿ok? Entonces por eso es importante tenerlos en cuenta y bueno, ahí tenemos los tipos de datos y todos los nombres específicos que vamos a tener. Sí, como siguiente vamos a tener lo que es la dinámica de funcionamiento. Entonces, bueno, nuestro programa básicamente se va a tener 4 etapas. Comenzando de la etapa 0, perdón, 5 etapas. Comenzando de la etapa 0 hasta la etapa número 4. La etapa número 0 se habilita siempre y cuando, bueno, ya se encuentre un flanco en alto, que es, en este caso lo va a hacer la marca propia del software S7, perdón, del TIA Portal, que se denomina como FearScan, ¿verdad? Entonces, bien, ahí nosotros lo que vamos a hacer en etapa 0 es la configuración del Modbus. Entonces, aquí nosotros guardamos los parámetros en sí del módulo, que fue que lo tenemos el CB1241,
¿verdad? Entonces, una vez que este ya se encuentre bien realizado, o sea, ya esté hecho, pasamos a la etapa número 1, el cual vamos a enviar la puesta de servicio con la dirección 4100 del dato. Entonces, esta se va a encargar el bloque MB Master. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se encuentre la puesta en servicio, ya se encuentre, por así decirlo, habilitado, ¿verdad? La comunicación, lo que vamos a proceder es a enviar el Command Word, que es básicamente la instrucción de lo que nosotros queremos que haga nuestro motor. Entonces, como lo comenté anteriormente, en este caso puede ser el cambio de giro, aumentar las revoluciones por minuto, la marcha, el paro, entre otros, ¿no? Entonces, una vez que ya haya aceptado esos datos, ¿verdad? Que es en la dirección 40100, una vez que ya esté hecho el proceso, se ajusta el set point, que es el valor referencial para que pueda utilizar nuestro variador de frecuencia. Una vez que ya haya establecido el set point o ya lo haya enviado, el bloque MB Master, ¿verdad? Ya se encuentra hecho. Pasamos a la etapa número 4, donde se confirma si existió el estado, ¿verdad? De la comunicación. En este caso podría darnos un error de que, por ejemplo, el cable se dio algún problema o de que no fue exitosa la comunicación o en otro caso de que sí existe la comunicación o todo está bien establecido, ¿verdad? Que en eso lo hace con la dirección 40110. Entonces, una vez que eso todo esté correcto, ¿verdad? Se habilita el tone, o sea que está hecho, y vuelve a la etapa 2 para recibir un nuevo comando. Entonces, recibe un nuevo comando, ajusta el número y luego da la lectura del estado. Si está bien, si está correcto o si surgió algún error en este proceso. Y esto va a ser cíclico, ¿verdad? Hasta que el operario, bueno, ya no desee alguna otra configuración. Entonces, bien, importante, vamos a tener 4 módulos máster debido a las etapas de funcionamiento y solo un MB-Conload que va a ser la que va a comunicar nuestro módulo de comunicación. A continuación, mi compañero va a explicar un poco más sobre la programación en sí en el TIA Portal. Bien, para eso nos dirigimos a nuestro TIA Portal, en el cual ya tenemos toda la programación ya definida, los bloques de datos que hemos creado para nuestra configuración de nuestro variador y para las diferentes etapas de nuestro proceso con los diferentes bloques MB+. Entonces nos dirigimos al bloque principal. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, el primer segmento, por el momento lo vamos a saltar. Vamos a considerar primero nuestro bloque de comunicación Modbus, el Modbus con Load, del cual lo encontramos en la parte de comunicación, procesador de comunicaciones, parte Modbus, MB con Load. Aquí lo podemos encontrar. Lo arrastramos y lo tenemos aquí. ¿Cuál es lo curioso con este tipo de bloques de comunicación? Que cuando nosotros agregamos uno a nuestra programación principal, también creamos un bloque de datos específico para este bloque de comunicación, que en este caso es Modbus. ¿Qué es el que tenemos aquí? Modbus con Blown, el cual corresponde al bloque DB1, al bloque de datos DB1. Algo curioso que ocurre con este bloque, a diferencia del bloque MB Master, es que no tiene una entrada de modo de trabajo y tampoco tiene una entrada de la cual le hemos denominado aquí retrieves, y eso lo podemos comprobar al ingresar al bloque de comunicación. Aquí tenemos esos dos parámetros que son importantes que los configuremos. ¿De acuerdo? ¿Para qué son estos dos parámetros? Pues en este caso es el tiempo de respuesta de nuestro bloque y el modo de trabajo, que en este caso es un modo de operación duplex para nuestra programación, para nuestra interfaz física. Entonces, de alguna forma los tenemos que configurar y para eso hacemos uso de este primer segmento, que es mover los parámetros correspondientes a dicho dato del bloque DB1, que es de nuestro Modbus con Bload, el cual nosotros no lo encontramos en nuestros bloques de programa, por lo que es importante realizar esta primera configuración. Muy bien, esta configuración solo se tiene que realizar una vez. Sin embargo, como sabemos, el programa, el main principal, se realiza de forma cíclica, pero no hay mayor problema al realizarla de esta forma. En cuanto al bloque MB con Load, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Pues bien, tenemos que habilitar nuestro bloque de comunicación, que en este caso lo hemos hecho con una marquilla,
con una marca de nuestro TIA Portal, el cual lo hemos denominado siempre true, es decir, que siempre tiene que estar habilitado. En este caso, nos sirve como validación en caso de que queramos cortar la comunicación, podemos realizarlo mediante esta marca. FireScan es el primer escaneo que se realiza para nuestro bloque, para nuestro puerto de comunicación, que en este caso tiene relación con el módulo físico que estemos implementando en nuestra conexión con nuestra CPU 1200. En este caso, lo que reconoce aquí la entrada REQ es siempre el flanco de subida, por eso la hemos usado con una marca. Simplemente tenemos que ponerla en 1 y ya habrá identificado el flanco de subida para realizar la configuración inicial del bloque Modbus con load. Muy importante aquí el parámetro puerto, dependiendo de cuántos módulos de comunicación estemos utilizando, nos van a aparecer directamente aquí. En este caso, nosotros tenemos como usar módulo de comunicación las entradas digitales. Podemos usar también las interfaces que vienen propias integradas en nuestra CPU, que en este caso, con un 1214, son interfaces Ethernet que podemos utilizar. Sin embargo, nosotros al utilizar una comunicación Modbus RTU necesitamos una interfaz RS485 o puede ser también la 422. Sin embargo, por el módulo que estamos utilizando, el módulo 1241, el CB1241, vamos a usar la interfaz 485, que es justamente la que tenemos aquí. Es bastante fácil de identificar. Segundo parámetro bastante importante, la velocidad. En este caso, la velocidad que configuramos es de 9600 baudios. Esto también lo configuramos en nuestro bloque CB, en nuestro módulo CB, cuando realizamos la creación de este bloque. Agregamos este módulo a nuestra interfaz. Importante también que esta velocidad debe coincidir con la velocidad que hayamos configurado en nuestro variador de frecuencia. El bit de paridad, como ya lo configuramos, es paridad par. En este caso, para Modbus con load, tiene que ser con el parámetro 2 para indicar paridad par, valga la redundancia. El tiempo de respuesta también tiene que ser el mismo que configuramos en el módulo, en la configuración inicial, que en este caso era de 1000 milisegundos. Lo configuramos en el parámetro rest sub-to. Ahora, el siguiente parámetro, MBDB, es un bloque de datos que se usa cuando ya se está realizando ya sea el envío o la recepción de datos, la lectura o escritura de datos. Estas tareas las realizamos no con el bloque Modbus con load, lo realizamos con el bloque MBMaster, por lo que es preciso tener ya agregado al menos un bloque Modbus Master. ¿Por qué? Porque al nosotros agregar uno de estos bloques, nosotros en bloques de sistema vamos a ver cómo se crea un bloque de datos, que en este caso es el DB2, que corresponde a nuestro bloque, Modbus Master en la programación principal. Este bloque está enlazado con este bloque de datos y es el que tenemos que configurar aquí en el bloque Modbus con load. En MB-DB tenemos que este bloque de datos, en este caso el DB2, adjuntarlo aquí como entrada de nuestro Modbus con load. Muy importante no confundirlo con el bloque de datos Modbus con load, que se crea enlazado a el propio bloque. ¿Y por qué realizamos este enlace? Porque todos los datos que tengamos en las salidas de DON, error y status, todos estos datos deben ser dirigidos al bloque de datos Modbus Master. ¿Ya? Es importante esta configuración. En cuanto a programación adicional, el parámetro DON y el parámetro error, junto con el parámetro status, los estamos guardando también, lo estamos reservando en un bloque de datos, en nuestro propio bloque de datos que programamos. En este caso es el DB procesos módulos. ¿Por qué lo estamos realizando de esta forma? Ya que si en la configuración inicial existe algún error, por ejemplo aquí en la parte inferior,
Esto nos permitirá identificar mejor, tal vez en un HMI o en un sistema SCADA, cuál va a ser cuál es nuestro error y podamos tomar una decisión oportuna. Configuración inicial también tenemos aquí que cuando la configuración inicial ya se ha realizado, DON toma el valor booleano de 1 y mueve el valor entero de 1 al parámetro etapa del bloque DB proceso modus. Esto para inicializar nuestras primeras etapas de nuestro proceso de comunicación. Este parámetro etapa lo tenemos aquí, es el primero que tenemos en nuestro bloque DB16. Esto en cuanto a configuración inicial. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues si analizamos nuestro diagrama, tenemos que realizar la puesta en servicio en nuestra etapa 1. Y para eso hacemos uso de un bloque MB Master 1. Sin embargo, primero hay que realizar una pequeña validación. Recordemos que nosotros en el parámetro etapa de nuestro bloque DB16 movimos el parámetro 1. Ese parámetro 1 se encuentra aquí, cierra este contacto y lo que realiza es setear el parámetro rec modbus master 1. Este parámetro nos servirá para dar un flanco positivo a nuestro bloque MB Master y comenzar con la tarea de puesta en servicio, que ya vamos a ver más adelante y con más detalle en nuestro bloque MB Master. Bueno, la configuración que se hace aquí abajo la vamos a analizar cuando la tarea del bloque Modbus Master 1 ya se haya completado. Para eso nos vamos a dirigir al segmento número 7, el cual corresponde a nuestro bloque Modbus Master DB1. ¿Por qué? Porque si aquí nos damos cuenta, tenemos la etapa número 1, que es con un contacto de comparación. Recordemos que movimos el parámetro 1 al parámetro etapa. Este contacto se cierra y habilita este bloque. Al habilitarlo a este bloque, lo único que necesita es el parámetro rec para inicializar, ya sea la escritura o lectura, el modo de trabajo que se haya configurado. Sin embargo, nosotros recordemos que habíamos nosotros seteado el parámetro rec modus master 1 en el segmento número 3. Aquí lo tenemos. Rec modus master 1. Lo seteamos, lo cual da el flanco positivo que requiere aquí el bloque e inicializa la tarea que se le ha configurado. ¿Cuál es la tarea? Pues bien, la podemos ver aquí con el parámetro mode, el cual se encuentra configurado con el valor de 1, el cual es de escritura. Nosotros vamos a escribir desde nuestro maestro hacia nuestro esclavo, que en este caso es el variador de frecuencia. En este caso, la dirección de nuestro esclavo es la dirección número 4, que se ha configurado aquí en el parámetro MBADDR. ¿Y cuál es la dirección en la que se va a escribir? De nuestro variador es la dirección 40100. ¿Cuál es el dato que se va a escribir? Pues bien, nosotros tenemos aquí el bloque datos para el variador de frecuencia Synamic G120, que es el bloque de datos de B3. Tenemos que vamos a escribir este dato de puesta en servicio. Lo tenemos aquí, puesta en servicio. Este es el dato que vamos a escribir en el variador. Longitud del dato 1 y los respectivos parámetros de comprobación, que en este caso es DON. Cuando la tarea ya se ha realizado, esta salida se vuelve 1. BUSI, cuando la tarea se está realizando, esta salida toma el valor de 1 y cuando la tarea ha concluido, pasa al valor de 0. Error, si ha ocurrido algún tipo de error, este parámetro vuelve 1. Y status, en caso de que haya ocurrido un error, nos indica cuál es el error. Volviendo al segmento 3, ya explicando la dinámica de cuáles son las salidas de nuestro bloque DB Master, tenemos que si la tarea se ha realizado, muy importante, si ya se ha realizado, DON, aquí cierra este contacto y BUSI al ya realizarse la tarea, se vuelve valor booleano 0, pero al tener un contacto normalmente cerrado, el contacto permanece cerrado y lo que hace es mover el parámetro 2 al parámetro etapa, lo que nos indica que tenemos que dirigirnos a la etapa número 2, que según nuestro diagrama de funcionamiento es la
escritura del funcionamiento de debe ser el funcionamiento de nuestro variador con el parámetro command word. Sin embargo, si notamos, tenemos una programación extra en Modbus Master 1. ¿Cuál es esa configuración? Pues bien, al realizar la tarea, este contacto se cierra y envía un código a una marca de tipo palabra que indica que la puesta en servicio ha sido enviada. Nos indica que el sistema se ha inicializado correctamente. Esto para trabajar de una mejor forma. Vemos que esto es una marca propia de nuestro sistema. Y en caso de que no haya ocurrido ningún error, pues también se habilita este bloque move y mueve el parámetro 0, que indica que no ha ocurrido ningún error, al código de error mbmaster1, que lo tenemos en este bloque de datos. Lo tenemos justamente aquí. El parámetro 0 nos indica que no ha ocurrido ningún error. Sin embargo, si es que sí ocurre algún error, aquí la salida de error se vuelve 1 y habilita este segundo bloque move, lo cual nos mueve el parámetro status, que nos indica qué error ha ocurrido, al código de error mbmaster1, que es el que tenemos aquí. Si no ha ocurrido ningún error, este parámetro se vuelve 0. Si ha ocurrido un error, indica qué error ha ocurrido con status. Muy bien. Volviendo al segmento 3, vimos que se mueve al parámetro etapa el valor de 2, lo que habilita el segmento número 4. Comprobación etapa es igual a 2 si se cierra este contacto. CTA REQ Modbus Master 2 para activar el bloque Master 2 de la siguiente etapa. RCTA tanto REQ Master 1 y REQ Master 4. Esta validación se realiza cuando ya se genera el ciclo de trabajo desde la etapa 4 a la etapa 2. Solo como validación. Ya una vez realizado esto, vamos al segmento número 8, el cual nos indica, y tenemos la entrada REQ, como nosotros la seteamos previamente, nos da el flanco positivo habilitador para realizar nuestra tarea, que en este caso, si comprobamos el modo de trabajo, sigue siendo de escritura en el mismo esclavo, sin embargo, ahora se sigue realizando en la misma dirección 40.100 de nuestro variador de frecuencia. Sin embargo, ¿cuál es el parámetro que se escribe ahora en esta dirección? Es el parámetro command word, que nos indica qué es lo que tiene que hacer el variador. Si iniciar marcha, invertir giro o parar. La longitud del dato sigue siendo 1 y las longitudes y los parámetros de funcionamiento ahora se guardan en tipos de datos Modbus Master 2, ya que estamos en la etapa número 2. Exactamente la misma validación, si la escritura ya se ha realizado, se cierra este contacto, envía un código de comprobación puesta en servicio enviada correctamente, y si no ha ocurrido ningún error, DON se vuelve 1, escribe en código de error en mbmaster 2 por la etapa 2, escribe el código de 0 indicando que no ha habido ningún error. Si ocurre algún error, se vuelve 1 este parámetro de error, Modbus Master 2, cierra este contacto y mueve el parámetro status de Modbus Master 2 al código de error Modbus Master 2 de nuestro bloque de datos. Volviendo al segmento número 4, si no ha ocurrido ningún error en la etapa 2, este contacto se cierra, este se mantiene cerrado y mueve el parámetro 3, el valor de 3 al parámetro etapa, indicando que tenemos que dirigirnos a la etapa número 3 de nuestro proceso, que es el envío del setpoint a nuestro variador de frecuencia, que es el segmento número 5. Comprobación etapa, el valor de 3 se cierra, setea el parámetro REQ para Modbus Master 3 y resetea REQ de Modbus Master 2, que es una vez seteada REQ de Modbus Master 3, podemos inicializar la tarea de escritura del setpoint data PTL longitud de dato, el mismo esclavo. Sin embargo, parámetro etapa, cerramos este contacto, seteamos el parámetro REQ para Modbus Master
el parámetro de Q para Modbus Master 2 de la etapa anterior. Yéndonos a la línea de código para modo positivo, ahora, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir el set point de nuestro variador de frecuencia, por lo que el parámetro de la dirección 40.101. La longitud de los datos sigue siendo el mismo, el modo de trabajo de escritura con el valor de 1 y el número 4. Los parámetros de salida que nos indican el estado de código de error 0 a Modbus Master 3. Si ha ocurrido un error, mueve el parámetro Master 3. Volviendo al segmento número 5, cierra este contacto, mantiene cerrado esto y mueve el valor de 4 al parámetro de etapa, indicándonos que debe y la dirección que se va a leer. El dato que se va a leer está en la dirección 40.110. En status word de nuestro bloque de datos para el variador de frecuencia. Mismos parámetros de la tarea Don't Busy Error y Status, misma comprobación que se realiza. Sin embargo, siguiente etapa. La tarea se ha realizado, se envía ahora el valor de 2 al parámetro de número 2, que era la escritura del command word. Ahora bien, ese ya es el estado cíclico. Se escriben, por ejemplo, en command word. En este caso lo hemos hecho, se lo ha realizado con marcas de nuestro propio sistema. El nos indica que debe ponerse en marcha nuestro motor con el variador de frecuencia y este valor se escribe, por ejemplo, con el parámetro command word, nosotros tenemos en la etapa número 2 que escribe nuestro variador. Y en este caso lo hemos realizado con marquillas. Por ejemplo, al forzar la marquilla 30.0, en el command word el valor de 1151, que traducido al variador indica una marcha de nuestro motor. El valor este valor se va a escribir en el variador al realizarse la etapa número 2. Podemos realizar en este caso hemos con 2 de 5000 RPM y 1000 RPM con los valores correspondientes en el dB3. Y esa sería la programación realizada para el control de nuestro variador. Ahora bien, la simulación como tal no se la podemos realizar